Muy buenas noches, damas y caballeros. Les saludo con gusto su amigo del Rincón del Disidente y en esta ocasión nuevamente les hablo a ustedes para contarles acerca de una historia magnífica, una historia de honor, una historia de heroísmo, una historia de mucho valor que cuenta precisamente una gesta heroica, milagrosa, hasta cierto punto inesperada, llevada a cabo por mexicanos valerosos que precisamente combatieron para no permitir esas pretensiones imperialistas propias de cada una de aquellas potencias que siempre tienen o que se les ocurre la grandiosa idea de repente decidir de buenas a primeras. ¿Saben qué? Hoy como que se nos ocurre invadir a cierto país. ¿Qué les parece si vamos y los intervenimos militarmente y los obligamos a que se subyuguen a nuestras necesidades, ¿no? Y una guerra famosa, la guerra de los pasteles, daba comienzo, poniendo como pretexto pues precisamente una disputa por unos pasteles que finalmente pues era el puro pretexto para empezar una intervención en México, ¿no? Una invasión, y posteriormente querían imponer una monarquía. Así manda el gobierno francés al mando de Napoleón III al conde Lorenzés, le encomendó la coordinación y la organización de la invasión en México. Tú vas a estar al mando y te vas a encargar de tomar la Ciudad de México. Y empezaron los franceses a avanzar hacia la Ciudad de México por Orizaba, Cumbres de Maltrata y Aculcingo, y estaban pues por llegar ya a Puebla, pero por parte del bando mexicano el presidente Juárez le encomendó al Ignacio Zaragoza, Nachito Zaragoza, que él tenía que ser el encargado de proteger precisamente el bastión tan importante que era Puebla. Era un paso muy importante hacia la Ciudad de México, tenía que protegerlo, tenía que impedir, tenía que retrasar a los franceses. Les dijo a Nacho Zaragoza que se encargara de ese asunto. Nacho Zaragoza, ni tarde ni perezoso, comenzó la organización de su ejército. El ejército mexicano tenía armas, tenía mosquetones, tenía rifles, que apenas si hacían puntería a escasos 100, 150 metros. Si el ejército francés estaba a más de 150 metros, 200, qué sé yo, pues ya no le iban a dar. El ejército francés traía armas de última generación para su momento, que hacían puntería entre 300, 400 y hasta 500 metros, según sea el caso, ¿no? O sea, un ejército claramente en mucha superioridad sobre el mexicano, mucha ventaja, mucho más capaz, técnicamente muy adelantado, muy disciplinado. Tenían la experiencia de las guerras de Crimea, eran soldados argelinos, no eran soldados de leva, eran voluntarios la mayoría de ellos. Estaban porque les gustaba guerrear, ¿no? Pelear y así combatir, ¿no? Por honor y demás, por el reconocimiento. Los soldados mexicanos, pues la mayor parte de ellos, todos guarachudos, remendados. El general Nachito Zaragoza, en ese día para la batalla, el presidente Juárez le pregunta: ¿qué necesita? Dígame, ¿qué necesitas? Y él le dijo: mándeme 2,000 pares de guaraches, por favor, presidente. Mi ejército anda descalzo y las que tienen ya están todas rotas, imagínense. Imagínense, en lugar de pedirle, solicitarle armas, ¿no? Municiones, parque, no sé, pólvora, no, él pidió guaraches. Era muchísimo más importante, ropa, porque andaban todos cosidos, todos rotos, todos parchados. Y la mayoría de esos parches los hacía él. A él le gustaba andar costurando y remendándole la ropa a su tropa. Andaba ahí, entre los soldados rasos, entre los soldados de línea, caminando, atendiendo sus necesidades, preguntándoles si ya habían comido, que qué necesitaban, si se sentían bien, alguna medicina, qué sé yo. Así era Nacho. Resultado, lo amaban, lo querían. Era un presidente bastante apreciado por su misma tropa. Lo tenían en alta estima y lo respetaban, ¿no? Así, cositas pues que luego no nos cuentan los libros de historia de texto gratuitos que nos provee la Secretaría de Educación Pública. Bueno, aquí se los tenemos. Son estos detalles, cabe recalcar y tengo que mencionar, son tomados como referencia a los libros de Paco Ignacio Taibo, ese escritor prolífico, historiador hasta cierto punto, que ha trabajado para canales como History Channel y demás, National Geographic, también. Su libro Patria, que consta de 3 tomos, así se llama, Patria. Ese día, 5 de mayo, muy temprano, empezó a llover. Estuvo lloviendo durante la mañana. Ya se imaginarán el lodazal que se hizo ahí, ¿no? Era una cosa de locos. El general Nacho Zaragoza, minutos antes de empezar, reunió a sus soldados y les habló así: frente a ustedes tienen al mejor ejército del mundo. Pero enseguida remata diciendo lo siguiente: pero ustedes son los mejores hijos de México y como tal les vamos a dar la batalla, ¿no? Así de sencillo. Su voz era casi monótona, apenas si se oía, hablaba bajito y andaba en un caballo todo dado a la madre, ahí todo flacucho, ni siquiera traía un corsé en la cara, no. Y él era general y su traje no era de general, era de soldado de tropa, de línea, de raso. Así de lo más sencillo era pues precisamente su traje y también la personalidad de Nacho Zaragoza, que quería estar al nivel, pues él no se sentía más.
Él se sentía uno más, ¿no? Era uno con su tropa y su tropa eran unos con él. Y en ese sentido se fue repitiendo el discurso cada 3 líneas porque no se oía de más para allá y no había micrófono ni bocinas para que todos se escucharan, ¿no? Entonces iban repitiendo la 3.ª línea, se le repetía la 4.ª, la 5.ª y hasta la 6.ª llegaba. Y la 6.ª hacía lo propio con las demás hasta el final. Un discurso de escasos 10 segundos se hizo de 5 o 7 minutos. Repetir y repetir que todos somos los mejores hijos de México y somos los mejores hijos de México. ¿Qué? Que somos los mejores hijos de México. Que se la terminaron creyendo y finalmente da inicio pues la batalla. Recordar, los mexicanos teníamos que esperar a los cañoneros veracruzanos. Los cañones veracruzanos llegaron precisamente desde Veracruz empujados por los jarochos, atravesando Orizaba y las cumbres, terrenos, montañas accidentadas. Imagínense ustedes cómo llegaron hasta allá. Cañones que pesaban cientos de kilos, ¿no? Imagínense todo eso que tuvieron que pasar para llegar hasta Puebla. Finalmente los disponen de alguna manera, hasta cierto punto no tan horizontal, porque si los ponían horizontal para darle a los franceses que ya estaban demasiado cerca, las balas de los cañones, los proyectiles se salían, se rodaban por la punta del cañón y se caían, ya no podías hacer nada. Entonces tenías que disponer las puntas un poquito inclinadas hacia arriba para que no se salieran las bolas, ¿no? de los cañones, ¿no? Lo que ibas a disparar. Pero al hacer esto pues te ibas a mandar bien lejos y les ibas a pasar muy por arriba a los franceses. Era un show, verdaderamente el ejército mexicano en clara desventaja. Teníamos a los Ochiapulcos, a los Acapuaxtlas, pero a los de Tetela de Ocampo también, armados con ¿qué creen? Con palos, con machetes, con trinchas. Así era el ejército mexicano, ¿no? Pero finalmente el valor, el coraje, les sobraba verdaderamente la valentía, ¿no? No se echaban para atrás. Ellos mismos se echaban porras y vamos a dar chingazos, vamos a repartir madrazos. A eso venimos, ¿no? Vamos a defender la patria con todo. Vamos a derramar nuestra sangre en estas tierras benditas. Casi como aquel discurso de si la sangre mexicana la historia va a escribir a partir de hoy, ¿no? Y empezó esa gesta y 1, y 2, y no, hasta 3 veces fueron replegados los franceses, no podían. Se cuentan que uno de los jarochos que trajeron empujando esos cañones, al ver que pues nomás los cañones no iban a servir para nada, agarraron y le sacaron las bolas. Mejor, se saquen las bolas y así con la mano, órale, en la cabeza de los franceses, una tras otra. Imagínense ustedes qué sangriento fue eso. Pero así fue la guerra. La guerra es fea y la guerra es dura, es difícil, es triste también. Hay mucha destrucción, mucho dolor, ¿no? Y finalmente los franceses optan por replegarse. El conde Lorenzés, cuentan, pecó de soberbio, pecó de confiado. Cuando vio al ejército mexicano a punto de empezar precisamente la batalla, dijo: general, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿Qué estrategia? Ni que nada, no estás viendo estos guarachos, estos mal vestidos, patarrajadas. Vámonos de frente, hombre. ¿Qué miedo les vas a tener? ¿Qué se pueden hacer? Nosotros somos los mejores soldados del mundo, imagínense. No, vámonos de frente, o sea, de aquí les damos en toda la madre. ¿Para qué vamos a rodear? ¿Para qué vamos a hacer estrategias? Sorprenderlos. No, de frente, vámonos. Y así, pecó de soberbio y finalmente recibió su merecido por confiado, ¿no? Por agrandado. Y salieron corriendo, salieron huyendo los franceses. Al ver que no podían, 1, 2, hasta 3 veces salieron huyendo. Pero hubo un capitán mexicano de apellido Díaz y de nombre Porfirio, muy joven, que intentó perseguirlos, intentó corretearlos y rematarlos. Le solicitó permiso a Nacho Zaragoza para acabar con ellos de una vez y por todas, pero Nacho Zaragoza le dijo: hey, quieto, tranquilo, Porfirio. Tranquilo, mi Porfi. No, déjalos. No nos vamos a arriesgar. Ya ganamos, tranquilo. Vamos a coordinarnos, vamos a reorganizarnos y porque lo que viene también va a estar difícil. Este era apenas el principio, ¿no? De una guerra extensa. Sí, se iba a extender bastantes años. Iba a ser desgastante, cansada, tanto para uno como para otro bando. Finalmente, sí, se van los franceses, destituyen a Lorenzés, mandan a otro general y posteriormente se vienen con todos los franceses, toman Puebla. Pero antes de esto, Nacho Zaragoza, 8 meses después de haber ganado esa batalla gloriosa, no sin antes, no nos olvidemos que mandó el cable anunciando la victoria, llegó hasta Palacio Nacional, allá la recibe, precisamente ese mensaje vía telegrama lo recibe Guillermo Prieto, y ahí no se aguantó las ganas de contar el chisme a la gente que estaba reunida ahí en el Zócalo, en la plancha. Desde su ventana, desde su balcón, abre y dicen: señores, me acaban de informar desde Puebla que las armas nacionales se han cubierto de gloria. Hemos ganado esta batalla. Y empiezan los vitoreos, las celebraciones del pueblo. Y entonces ya después se acordó Guillermo Prieto que le tenía que informar al presidente. No fue el presidente el primero en enterarse, imagínense. Fue el pueblo de México, como debe de ser, ¿no? Al presidente no le importó, total. La algarabía era tal que, pues, aunque no me lo haya dicho a mí, pues, soy feliz, ¿no?
le dimos en toda la madre a los franceses. Y posteriormente regreso al tema de Nacho, 8 meses después, como resultado de andar ahí entre la tropa, aliviando, ayudando a los enfermos, curando los heridos. Se cree que ahí adquirió una de las enfermedades que posteriormente lo llevaría a la muerte. 8 meses después, murió muy joven, pues Nacho Zaragoza, se nos fue un gran hombre. Esto mermó hasta cierto punto los ánimos de los mexicanos, pero pues finalmente la responsabilidad recayó en otros, ¿no? Así pues.